Los temas de reflexión de esta semana, hoy, como lo mencioné al inicio, estamos hablando sobre la oración, el primer elemento de conexión con Cristo Jesús. Y no estoy dando un orden como tal, pero es un elemento esencial dentro de la experiencia de estar conectado con Dios. La Escritura presenta la oración como un elemento esencial. Jesús le repitió a sus discípulos en varias ocasiones la necesidad de orar. El apóstol Pablo, como mencionaba, expresó orar sin cesar. Debe ser nuestra experiencia, pero ¿qué es orar? Muchas veces consideramos que la oración, o consideramos que tener una vida de oración es sencillamente levantarnos en la mañana, elevar una oración que mitigue la conciencia y que exprese una gratitud leve, sencilla a Dios, pedirle que me bendiga en el día y salir a nuestras actividades diarias. Pero ¿cuál es la pregunta, pastor Juan Carlos Cabrera? ¿Cuál es la manera para orar? Y ante todo, ¿cuántas oraciones debe tener el cristiano diariamente? Bueno, le respondo, como dijo Pablo, orar sin cesar. La oración no tiene número. Quizás nos pegamos en la experiencia de David, ¿no? Dice la Escritura que oraba mañana, tarde y noche. Sin embargo, Daniel no oraba mañana, tarde y noche en un momento específico. Daniel oraba sin cesar, todo el tiempo. Así que la oración es más que una experiencia, incluso cristiana, de levantarte temprano a las 4, 5 de la mañana, porque algunos le han colocado hora específica a la oración. La Biblia no nos da una hora específica. Algunos quizá lo explican con la experiencia del maná, que llegaba muy temprano y se menciona que se había que comer el maná temprano. De igual forma, algunos dicen que debemos orar antes de que el sol salga, porque de lo contrario la oración no tiene valor. Yo considero que la oración es una experiencia de todo el día y lógicamente debemos tener un momento especial cada mañana con nuestro Dios, pero no solamente la oración de la mañana es orar, no solamente es el compromiso orar en la mañana. Nosotros debemos mantener conectados con Dios a través de la oración. La oración es un regalo que Dios nos ha hecho a nosotros para que tengamos constante conexión con Él, y más que constante, permanezcamos conectados con Dios, permanezcamos conectados con el cielo. Pastor, pero hay una pregunta que siempre, como desde pequeño, estando en la iglesia, para no ser egoísta con Dios, ¿cuál es la oración que yo no debo hacer para no ser egoísta con Dios? La oración que usted no debe hacer. Bueno, me deja, explícame la mejor. No, pastor, porque a veces somos egoístas. Okay. Pedimos, dame Señor esto, dame lo otro. Por ejemplo, yo pedía cuando niño que me regalara el mejor juguete, que no lo tuviera otro niño. Y son oraciones egoístas. Es algo que tenía aquí en mis notas, porque nosotros generalmente pedimos, tú lo has dicho, ¿no? Pedimos y pedimos. No damos agradecimiento. Debemos dar agradecimiento. Y generalmente muchos dan agradecimiento, pero nuestra vida de oración generalmente se convierte en pedir y no damos mucho. Pero más que pedir, es un constante caminar con el Señor. Yo quiero que notemos algunas cosas importantes en relación a esto. Elena de White, una escritora inspirada por Dios y que nosotros reconocemos como una profeta de Dios, presenta algunas declaraciones que muestran la importancia de la oración, pero yo quiero hablar de aquella oración privada en el contexto de una comunión permanente con Dios. El Señor Jesús tenía una vida de oración, y una vida de oración privada que consistía en que cada mañana desde muy temprano y muchas veces toda la noche Jesús oraba y permanecía la noche orando. Otras veces se levantaba muy temprano a orar. Pero también en su diario vivir, en el constante vivir, Jesús elevaba pensamientos constantes a Dios, a su Padre Celestial, y hablaba constantemente con su Padre Celestial. Dice, Jesús, siendo nuestro modelo, siendo nuestro ejemplo, oraba
siendo Él el Hijo de Dios, oraba, pues cuán más necesitamos nosotros hablar y comunicarnos con nuestro Dios. La oración es esencial para el crecimiento cristiano. Quiero hablar claramente. La oración no es una alternativa en la vida cristiana. La oración no es una experiencia que podamos tomar hoy y mañana no tomarla y sin embargo considerar que podemos acercarnos cada día a Dios. La oración no es algo alternativo. La oración es esencial para el crecimiento cristiano. Nadie puede pretender crecer espiritualmente sin orar. Voy a leerles a ustedes una declaración que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 2, página 172. Dice allí Elena de White lo siguiente: es imposible, escuchen bien, es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente. Noten ustedes la profundidad de esta declaración y la voy a repetir. Es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente. Y yo subrayo esta palabra ejercicio, porque Elena de White nos indica que la oración debe ser una práctica, un ejercicio constante, y como todo ejercicio trae beneficio espiritual. La oración, dice, familiar o pública, solamente no es suficiente, porque algunos llenamos nuestra vida espiritual con el culto familiar. Algunos creen que oran porque oran muy bonito y tienen una vida de oración porque oran muy bonito en el púlpito, o porque, como dije, tienen un culto familiar. Pero noten esto, Cristian, la oración secreta, la oración familiar o pública solamente no es suficiente. La oración secreta es muy importante. En la soledad, el alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de Dios y se examina todo motivo. La oración secreta, cuán preciosa es el alma en comunión con Dios. Así que la oración debe ser, la oración, la experiencia de la oración debe comenzar cada día con una entrega matutina a Dios, una entrega reservada únicamente a Dios y no afectada por tus actividades diarias, porque muchas veces está afectada porque tienes que salir muy temprano a trabajar, o porque tienes que cumplirle a tu patrón, a tu trabajo, porque tienes que hacer alguna actividad y eso te corta tu experiencia. La oración, la comunión con Dios que inicia con tu oración de mañana, debe estar reservada un espacio diario a Dios. Si tú tienes que salir a tu trabajo y tienes que estar a las 8 de la mañana, tienes que dedicar por lo menos una hora para estar en comunión con Dios y hablar con Dios, conversar con Dios. Esto no debe ser cortado por ningún motivo, pero no solamente esta oración de mañana, la entrega diaria a Dios significa comunión con Dios. Debe ser un ejercicio, dice Elena de White, como se los leí ahora. Debe ser un ejercicio especial de la mente, que significa que todo el tiempo podemos nosotros estar en comunión con Dios, expresar pensamientos y oraciones de continuo a Dios. ¿Cuán importante es la oración? Es lo que estamos tratando de, la oración privada especialmente, es lo que estamos tratando de mencionar. Yo les decía que nadie puede pretender crecer espiritualmente sin orar. Nadie puede pretender estar preparándose para el reino de los cielos sin tener una vida de oración y descuidando su vida de oración, su oración especial, su comunión secreta con Dios. Hay otra declaración que les voy a compartir y se encuentra en el libro Mensajes para los Jóvenes. En la página 217 del tomo 2, dice allí lo siguiente: guardaos de descuidar la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios.
Y quiero que presten mucha atención porque esta declaración incluye otro elemento de conexión que es la palabra de Dios que estudiaremos mañana, el estudio de la palabra de Dios. Y al principio yo decía que estos elementos a veces nos parecen muy sencillos, pero son los que más descuidamos y son elementos esenciales para el crecimiento cristiano. Repito nuevamente, guardaos, dice Elena de White, de descuidar la oración secreta y el estudio de la palabra de Dios. Estas son vuestras armas contra aquel que se esfuerza para obstaculizar vuestro progreso hacia el cielo. El primer descuido de la oración, óigase bien, el primer descuido de la oración y del estudio de la Biblia hace más fácil el segundo. La primera resistencia a los ruegos del Espíritu prepara el camino para la segunda. De este modo se endurece el corazón y se hace insensible la conciencia. Cuando descuidamos la oración, mis queridos hermanos, jóvenes, amigos que nos escuchan, ponemos en riesgo nuestra salvación y nuestro camino hacia el reino de los cielos. Nuestra meta es el cielo, pero para ir al cielo tenemos que aprender a comunicarnos con Dios y más que comunicarnos, a permanecer en comunión y constante comunicación con Él. La oración es un arma secreta, dice Elena de White. Y yo creo que todos entendemos esta declaración, Cristian, ¿verdad? Un arma secreta. Y un arma secreta que no es tan secreta, que está revelada. Pastor, ¿qué de cierto hay que la oración privada es la que el enemigo no puede hacer efectiva escucharla para no, y si tenemos debilidad nosotros la comentamos a Dios, Él no la escucha? ¿Qué tal cierto es eso? Sí, exactamente. El enemigo no tiene la habilidad que es exclusiva de Dios, de la divinidad, de poder leer la mente. O sea, él puede, por mecanismos mecánicos, digámoslo de esta forma, poder identificar lo que tú estás tratando de vivir o hacer por la tendencia común de tu vida, por la tendencia de tus acciones, pero no puede saber lo que tú estás pensando en forma silenciosa o elevando en forma silenciosa a Dios. Y sobre eso, ya que lo preguntas, puedo leerte una declaración de Elena de White que nos da una recomendación. Ahora, Dios siempre está con nosotros y hay momentos que podemos expresar nuestras oraciones de forma audible, pero hay algunas cosas que es mejor reservarlas para tenerlas con nuestro Dios. Elena de White menciona que la oración secreta solo debe ser oída por Dios. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 172. La oración secreta solo debe ser oída por Dios. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición. En la oración secreta el alma está libre de las influencias circundantes, libre de excitación, con calma, pero con fervor, buscará a Dios. La oración secreta a menudo resulta pervertida y se pierde su dulce propósito al orar en voz alta, dice Elena de White. En lugar de la confianza, tranquilidad y serena y la fe en Dios, con el alma expresándose en voz baja y humilde, la voz se eleva a las alturas, se produce exaltación y la oración secreta pierde su influencia suavizadora y sagrada. Se produce una tormenta de sentimientos. Así que la recomendación en esos momentos de oración secreto es que oremos de forma silenciosa, que nuestra mente se conecte con Dios y le demos cualquier pensamiento a nuestro Dios, cualquier palabra que queramos expresarle a Dios puede ser atendida por nuestro Señor. Por eso, pastor, es que entonces aparece en los 4 evangelios donde Jesús iba a orar al Monte de las Olivas y descargaba allí su corazón y gemía y botaba prácticamente lágrimas de sangre, porque eran oraciones silenciosas. Jesús le manifestaba a su Padre Celestial todos los pormenores y todas las dolencias y todo el sufrimiento que tenía del peso del pecado. O sea, la oración silenciosa para el cristiano y especialmente para esta época
para los jóvenes, para los adultos, es hacer una oración privada, precisamente que sea to face, Exactamente. cara a cara con Dios. Exactamente. Nosotros tenemos ese privilegio, Cristian, de orar y de hablar cara a cara con Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado, la oración. Pero he leído algunas declaraciones con el propósito que notemos la importancia y el peligro que hay en descuidar. Quizá la respuesta a la pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué mi debilidad espiritual? ¿Por qué es que yo no puedo vencer sobre la tentación? Si yo oro, pero ¿cómo estás orando? ¿Qué tanto le dedicas a la oración? Y si solamente es la oración de mañana y ya nada más. Todo lo que nosotros vivimos debemos afrontarlo con la oración. Todo lo que nosotros vivimos debemos afrontarlo con la oración. Siguiendo sobre esta línea de pensamiento de la importancia de la oración y lo que puede pasar cuando la descuidamos, y volviendo a la pregunta que nos hacemos constantemente: ¿por qué es que no puedo sentirme fuerte espiritualmente? ¿Por qué es que siempre me siento débil? A veces uno le pregunta a los jóvenes, a los hermanos: ¿cómo está esa vida espiritual? Y normalmente, como el mexicano, hay 2, 3, ¿no? Más o menos. Son pocas las personas que te dicen: bien, pastor, animados, porque dentro de nosotros reconocemos que falta poder espiritual en nuestra vida. Y ese poder espiritual no lo sentimos porque, la verdad, la oración no es un elemento que fortalece nuestra vida espiritual. En el libro Mensaje para los Jóvenes también encontramos en la página 247 y 248, más en la 247, esta declaración: la oración es el alimento del alma. Amén. Es el secreto del poder espiritual. Así como dije que nadie puede pretender ir al cielo sin orar o crecer espiritualmente sin orar, tengo que repetir nuevamente que nadie puede pretender ser espiritual sin orar. Y orar como Jesús oraba, y como los discípulos aprendieron a orar, y como es nuestro privilegio orar. Dice: no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia. Y es que para mí la oración es el principal medio de gracia que va conectado con otros elementos que son indispensables para nuestro crecimiento espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. Vuelvo y repito, nadie puede pretender estar sano espiritualmente si descuida la oración. Si usted hoy se levantó de mañana y corrió, se arregló y sencillamente se arrodilló y le dijo a Dios: bueno, Señor, me tengo que ir, y durante el día usted estuvo concentrado en sus asuntos terrenales, no quiero ser un juez, pero debe reflexionar si usted está en conexión con Dios ese día. Debe reflexionar si está en conexión con Dios ese día. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. De aquí que Elena White, vuelvo y reitero, menciona en Testimonio para la Iglesia que la oración es un ejercicio especial de la mente del cristiano. Es uno de los ejercicios de la experiencia religiosa.